Estamos saliendo de la propiedad de los hermanos Galán Baños. Vamos a atravesar un predio para llegar a Puerto Miniso, a la playa, al mar. Oye, ¿el paso de servidumbre aquí dónde se lo dieron? No, esto sabedores de que la Constitución de los Estados Unidos mexicanos marcaba y marca todavía. Exige pasos de servidumbre. No, de 300 metros de la orilla del mar hacia adentro de la tierra es territorio federal. Entonces mis abuelos no quisieron gastar dinero en estar manteniendo un encerrado, porque aquí hay un problema. El alambre de púa no resiste más de tiempo. Y mis abuelos se encerraron 300 metros de la playa. Pero esto era baldío, no tenía dueño. Una parte del alambre y la otra. Las bodegas del puerto de Miniso, las instalaciones, las casas. Esto sería, desde luego, al parecer a primera vista no hay vestigios así, Se los algún llevaron, poste, algún... se los llevaron, había tanques y Claro. residuos, pero vinieron los comprapierros viejos y se llevaron lo último que había. ¿Tú todavía alcanzaste a verlo Sí, alguna vez? eso tendrá como unos 5 años que todavía estaba. Ah, reciente. Sí. Vestigios, ¿no? Vestigios, claro. De la aduana, digamos, de lo que pudo haber sido la aduana de Puerto Miniso. Así es. Y hasta aquí habrían llegado las carretas Sí, aquí con las llegaban pacas de carretas algodón y aquí maniobraban. desde Collantes. ¿Qué distancia aproximadamente, Roberto, hay de aquí a Collantes? Aproximadamente 10 kilómetros. 10 kilómetros. Que se hacía el transporte con carretas, de mulas, tiradas, ¿no? por bueyes. Tiradas por bueyes, ya. Estamos llegando como a los arbustos antes del pequeño lomerío o pequeña lomita que hay antes de arribar al litoral, al mar, a la playa. Aquí ya hay abrojos, allá hasta hay unas palomas, mira. Hay unas palomas ahí en el alambre. La paloma salinera. Esa es la que se da en la orilla del mar, la paloma azul que le llaman. Es propia aquí de la zona salinera. Y aquí tenemos al fin la vista del mar, del inmenso océano Pacífico, como lo debieron haber encontrado, visto aquellos habitantes de esta región, del pueblo de Collantes, dedicados al cultivo del algodón, de cómo lo transportaban hasta este sitio, como decíamos, a través de carretas arrastradas por bueyes para subirlo luego a canoas que llegaban hasta la embarcación que transportaba el algodón para llevarlo a otros sitios, Salina Cruz, Acapulco. Y aquí estamos ante las fuertes olas del inmenso océano, sus ventazones, donde muchos trabajadores del algodón morían en el intento al tratar de subir las pacas de algodón primero a las canoas y luego a la embarcación que recogía muchas pacas.
Desde mi parecer empírico, sin conocer artes de marinería, yo creo que aquí hay como una formación de golfos. Si localizas aquella cadena montañosa que está allá, más esta de acá, que quién sabe si del frente del mar no se vea esto como un golfo. Digo, la salvedad de que nunca he estudiado de marinería. Y esto es entonces aquí donde era el puerto Miniso. Aquí está el desembarcadero. Allí la rada debe ser profunda, a poco andar. Ahí donde están las reventazones debe haber 10 metros, alguna cosa así, que para los barcos de la época, que eran de 300 toneladas o alguna cosa parecida, podían acercarse y no llegaban hasta acá, quedaban por allá y ahí llegaban las lanchas. Antes de la reventazón. Antes de la reventazón, hasta donde permitía el oleaje. No, la rada, que se conoce como la profundidad de las aguas, ¿no? Ha de haber tenido esa característica porque a 3 kilómetros de aquí está la desembocadura del río de la Arena, y eso tiene que ver con la conformación de la playa y de las aguas. Entonces, yo me imagino, ¿verdad?, que así son las cosas. No puedo ni quiero asegurarlo porque cualquiera me va a desmentir, ¿no? Pero de hecho aquí estaban las instalaciones del puerto de Miniso. Y mis abuelos se asentaron en Collantes. Ahí llegó mi abuelo Octaviano. ¿Octaviano qué? Galán López. Llegó como un campesino pobre y empezó a trabajar, y poco a poco se fue haciendo de ganado hasta que se hizo un ganadero grande, uno de los más grandes ganaderos de Pinotepa. Y entonces empezó a hacer ranchos, y uno de los ranchos que hizo fue el de Miniso, donde tenía la caballada. Era rancho porque era la denominación de la época, ¿no? Pero el tal rancho consistía en la casa donde estuvimos, que era no sé si retrataste la palapa esa, de ese tamaño era más o menos la instalación, con unos corrales para el manejo de los caballos. Y ya, y se fue quedando. Después, posteriormente, mi padre hizo ese cercado con esas palmeras. Llegó a sembrar 3,000 palmeras ahí donde están, porque en un decreto del presidente alemán se consideró que las palmeras que producen grasa era un cultivo estratégico y que se iba a proteger por la guerra. Sí, porque aún actualmente México es deficitario en grasas. Eso, ¿cómo se llama eso entre corchetes? ¿Cómo se llama? Un apunte, apostillando. Entonces, por eso mi padre hizo ese palmar para sacar la copra, que tenía precio entonces, ¿no? Pero al morir mi padre, exactamente en esos años, la copra se depreció extraordinariamente. Y entonces ya semi-abandonamos esto nosotros, por eso está en esas condiciones. Porque aquí los cultivos que se pueden dar en esas tierras son el aguacate, perdón, el cacahuate, la copra, las palmeras, el ajonjolí, porque incluso el maíz aquí es muy difícil, ¿no? El melón, la sandía, eso se puede dar, ¿no? Pero pues eso requiere mucha mano de obra, mucha dedicación. Pero este es el mar Océano. Del otro lado está China. Bueno, Roberto, estamos en inicio. Tú nos acabas de explicar, debe haber sido muy difícil la travesía. Nosotros hemos vivido algunas cosas en esta época. Habla de que muchas personas morían en el intento de subir las pacas de algodón, primero a las canoas y luego a la embarcación que
esperaba estas canoas para transportar las vacas. ¿Cómo te imaginas tú que pudo haber sido ese momento de la época, primero en la época porfirista y ya en los primeros años de la revolución? Debió haber sido porque el desarrollo tecnológico de la marina pues era escaso, más en estas cosas, ¿verdad? Los barcos bordeaban la playa, desde aquí hasta Acapulco y hasta Tecpan, a Puerto Escondido Tecpan, donde llevaban las pacas que sacaban de Coyantes. Pero la travesía del barco era Miniso, Punta Maldonado, y ahí el de Marquelia, ¿cómo se llama la volcán esa? De Cuanapa. De Cuanapa, y ahí se iban a Acapulco y de Acapulco a Tecpan. Para nosotros Puerto Miniso es muy importante porque lo hemos oído desde pequeños. Puerto Miniso es un nombre casi mítico. Es quizá el único puerto que existía en esta época del porfirismo, de la revolución. Desde luego nunca se consolidó como un puerto a la manera de Salina Cruz, por ejemplo, en la época porfirista, el puerto de Acapulco, el puerto de Tampico. ¿A qué crees que se haya debido esa dificultad para que Puerto Miniso se convirtiera en un sitio donde se pudiera sacar algodón, la producción? Bueno, Pinotepa siempre ha tenido desde tiempos remotos una economía de autoconsumo. No ha sido gran productora de ninguna mercancía que hiciera factible la existencia de un puerto, porque bien eso del algodón, pues llegó hasta la revolución y después desaparecieron los algodonales, y Pinotepa nunca ha producido maíz en abundancia como para exportar. Solamente exportaban un poco de ajonjolí, una que otra vaca cuando ya se abrió la carretera, pero no era una economía de exportación, sino que era una economía de autoconsumo. Incluso se importaba maíz por vía terrestre de Ujla, de esos grandes productores de maíz. Y por eso fue que se cayó, aunque el puerto de Miniso le dio a Pinotepa el desarrollo que llegó a alcanzar, el desarrollo comercial, que lo convirtió en un punto importante después de Ometepec, que Ometepec tenía la barra de Tecuanapa y que era más importante que Pinotepa, pero Pinotepa tenía Puerto Miniso. ¿A dónde iba el algodón, este algodón? Al puerto escondido de Tecpan de Galeana. Ahí en Guerrero hay uno que le llaman Puerto Escondido, actualmente creo que se llama Puerto Vicente Guerrero. Ahí le hacían otro trabajo, no me acuerdo cómo se llama eso, porque aquí iba en motas, ¿no? En pacas. Entonces ahí le hacían un procesado como de hilado, y ese hilado lo subían a Tixtla, y de Tixtla a Chilapa, y de Chilapa a Puebla. En 1904, Roberto, en Tecpan de Galeana crean una fábrica, unas familias ricas del puerto de Acapulco, que se llaman el Ticuy, que ya es una fábrica de hilados tejidos. Podría ser que el algodón de aquí, a partir de 1904 a 1910 aproximadamente, se trasladara para abastecer esas fábricas. Porque además por barco debieron haber traído de Chacagua pacas de algodón que llevaban directamente a Tecpan, o que se completaban aquí para llenar el barco y descargarlo ahí en Tecpan, ¿no? O sea que todo esto bajío, desde ¿dónde será? Desde Tapestla hasta Río Grande nos sembraban los valles de algodón y recogían ese algodón, ¿no? Tú nos decías hace un rato que la población negra que llegó a Coyantes procedía ¿de dónde? De Santiago de Tapestla, y allí vinieron los primeros trabajadores que trajeron el valle para fundar Coyantes. ¿Qué era Coyantes antes de que llegaran los de Tapestla? Pues era un asentamiento, un caserío de ganaderos, vamos a decir, de agricultores, 2 o 3 agricultores que trabajaban las tierras bajas que son fértiles en la orilla del río. Allí había muy poca gente, muy pocos trabajadores. Entonces ellos trajeron muchos trabajadores para la época, aunque hayan traído 100 o 50, que era una gente, era muchísimo, que se ocupaban de las labores
de allí de la fábrica esa que se llamó La Guadalupe. Ahí estaban trabajando en La Guadalupe y hicieron su caserito. A partir de 1914, Puerto Miniso se va a convertir en un baluarte disputado por dos fuerzas importantes, los carrancistas de Pinotepa y los zapatistas de Jamiltepec. ¿Por qué tenía tanta importancia este sitio para esos dos grupos en pugna en la Costa Chica? Bueno, primero para evitar que las tropas carrancistas que tenían su cuartel en Pinotepa se abastecieran del armamento que les permitiera controlar los distritos de Jamiltepec, de Juquila y de Pochutla hacia el estado de Oaxaca y de Jutla más arriba, ¿no? Entonces era vital para los zapatistas cortar esa vía de abastecimiento y por eso disputaban el puerto de Miniso. Incluso una batalla que nos describe en nuestro ranchero Darío Tristain nos habla de un fuerte enfrentamiento con muchos muertos que hubo entre Puerto Miniso y Collantes. Aquí se dio la batalla, allí. Te decía, en 1914 Puerto Miniso se va a volver la manzana de la discordia entre los zapatistas y los carrancistas. Los carrancistas de Pinotepa, encabezados por el general Baños, contra los zapatistas de Jamiltepec, van a estar peleando este sitio. Incluso llegan fuerzas zapatistas comandadas por Juan Andreu Almazán, y va según nos describe Atrizane en sus notas de ranchero, a verificarse aquí un fuerte enfrentamiento. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, pero no comandaba las tropas el general Andreu Almazán, esas que atacaron aquí. Las comandaba el llamado general Pildorita, que no conocía el terreno sobre el que iba a combatir. El general Rodríguez. Y entonces ordenó un ataque franco por el frente oriental, atravesando, ¿cómo se llama? La Albufera, por las partes hondas. Y los indígenas no tenían adiestramiento de combate en agua, en albuferas. Y aquí estaban 20 policías guarneciendo la instalación, pero bien pertrechados, bien atrincherados. Entonces los zapatistas se iban ahogando, más las balas de los carrancistas los iban matando, iban sacando sangre y los cocodrilos se les empezaron a comer y se apoderó el terror de las tropas zapatistas y recularon rumbo a la boquilla. Entonces ya narra se pusieron policías sobre trasiego de cuerpos y todo eso. Pero la razón fundamental del pleito de esto es porque los carrancistas, que eran un bastión, un enclave en medio de la marejada zapatista, se sostenían por el apoyo del presidente Carranza a través de Veracruz. Y ya después, con la fuerza que le dieron los acontecimientos, el general creció hasta brigada. Y entonces pues, ya narra Tristain cómo derrotó a los soberanistas en Oaxaca. Quizá, Roberto, aquí se haya verificado la batalla más importante de la revolución. Pregunto. La de 1914, el enfrentamiento más fuerte, que dejó más muertos. Para Pinotepa. Zapatistas, aquí para Pinotepa. Para la Costa Chica, para la costa oaxaqueña. No, ¿Tú crees que haya habido otros enfrentamientos? No, sí hubo enfrentamientos fuertes en Cacahuatepec. Hay narra Tristain cómo hubo el enfrentamiento de Cacahuatepec, en Jamiltepec, cuando se penetra el general, cuando el general ataca a Pildorita en San Lorenzo, cuando todas esas batallas. Y esto tiene el valor de que concentraron muchas tropas y lo repelieron. Y a partir de allí vino la desmoralización, porque entonces inician la campaña de barrido sobre las márgenes izquierdas del río de la Arena hasta trincherarlos en San Lorenzo y capturar al general Rodríguez y fusilarlo. Si de eso se puede concluir que esta es la batalla más importante, por eso quizá, o de las más violentas. O de las más violentas, ¿no? Porque eso le permite al general crecer al general Juan José Baños Aguirre, hasta llegar a alcanzar el rango de brigada, no sé cuántos hombres son una brigada, no sé si 400. General de brigada. General de brigada, que ya se incursionan hasta la misma capital del estado y la toman. Van a ser
un factor importante en la derrota de los soberanistas del movimiento de la soberanía en el estado de Oaxaca. Sí, porque ellos le dan el mando al general duranguense, cómo se apuraba Villegas. Y sí, bueno, también la batalla de Jicaltepec, cuando el general Almazán se raja. El general Almazán era un experimentado combatiente de las tropas de Villa, caballería, y se sitúa su cuartel en Jicaltepec. Y entonces, aconsejados por quien pienso yo que era el capitán del ejército español, que era el asesor militar del general Baños, le dice que tire trincheras de alambre, de púas. Y cuando el general Andreu Almazán se da cuenta que está llena de trincheras de alambre, desiste de atacar Pinotepa con la caballería, porque sí estuvo bombardeando Pinotepa desde Catepec, pero no se atrevió a entrar porque los caballos no pueden actuar contra las cercas de alambre y los otros los podían demoler. Quizá entonces tenga ese valor de haber acrecentado el número y la moral de las tropas carrancistas. Quizá tenga ese valor, habría que ahondar más en la historia militar de esa brigada. Estamos platicando con Roberto Galán Baños, que es un tema nacional, y además un gran conocedor de esa región, se ha trabajado cerca del puerto de Miniso, y le estamos pidiendo que nos comente un poco un detalle que considera él muy importante con respecto a la batalla que se significó aquí entre zapatistas y carrancistas, que es con respecto a la muerte del general Rodríguez. Sí, como dice Atristain, ¿verdad? Corrijo porque se me olvidó el pasaje. Yo de allí tomé también muchos de mis conocimientos. Entre todos los muertos que había, todos eran campesinos de calzón y de guaracha. Y descubrieron un muerto con pantalón y zapatos. Era distintivo, pues, el individuo que había muerto allí. Entonces se lo trajeron aquí a las instalaciones del puerto de Miniso, y de aquí telefonearon a Collantes, vinieron los policías de Collantes a juntarse con los policías de Miniso y se llevaron el cadáver, y ya, como dice Atristain, en Collantes dijeron, es el general Quindel. Y así lo fueron identificando hasta que tuvieron la plena convicción de que se trataba del general Pindorita, que murió en el intento de tomar el Miniso. Sobre el origen del término Puerto Miniso, ¿qué nos puedes decir? Bueno, aquí se conoció así por parte de los indígenas mixtecos, como el charco de Miniso, que en mixteco significa charco del venado, porque mini en mixteco es venado, mini es charco e iso es venado. Por eso ese es un nombre antiquísimo que le dieron los mixtecos a este paraje prehispánico, ¿no? Mini, iso. Incluso ahí ha de haber el antecedente marinero de que aquí alguno de los grupos indígenas pudo haber zarpado para algún lado, ¿no? Para Indonesia, para algún lado. Una cosa que me gustaría preguntarte, Roberto. Puerto Miniso está muy cerca de un asentamiento conocido como Potuta. Potuta nos refiere a la historia que es un sitio que tiene que ver con los antecedentes de la formación de un asentamiento posterior que fue Pinotepa Nacional. ¿Tú qué sabes al respecto? Bueno, según he leído por allí, creo que en Gutiérrez Tibón, Potuta era en el 1200 un asentamiento de 250,000 almas o algo así, ¿no? Una superciudad para las tecnologías y el desarrollo de esa época, que pertenecían al señorío de Totutepec, entre otras cosas, y al señorío de Jicayán. Y una epidemia de cólera, dicen algunos, fue lo que empezó a diezmar a los habitantes de Potuta. Y entonces hicieron una reunión los principales y decidieron formar un grupo de 20 parejas, 20 mujeres jóvenes, las mejor dotadas, y 20 jóvenes, los mejor dotados, y trasladarlo a lo que actualmente se conoce como Pinotepa Nacional, que en mixteco significa Ñu Pueblo Huoco 20. Es el pueblo de las 20 parejas que salieron de Potuta.
según mi conocimiento, ¿verdad? Muy bien. Oigan,